babilonos, sacerdotes momificados, imágenes reales, partes de tumbas y mucho más es lo que se puede visitar en la exposición Tesoros de Egipto en Fuenlabrada hasta el próximo 29 de junio. Todo ello se puede ver en el Centro de Arte Tomás y Valiente. Está con nosotras Javier Vilar, presidente de la Fundación Sofía y egiptólogo, el comisario de la exposición Tesoros de Egipto. Buenos días, Javier. Buenos días. Pues vamos a ver qué es exactamente esto de ser comisario de una exposición. Marshall. Bueno, pues el comisario de una exposición es un poco el productor del proyecto, ¿no? De la idea, y también el supervisor de los distintos aspectos del proyecto. En este caso estamos hablando de un proyecto egiptológico, de egiptología, porque es una muestra sobre los distintos aspectos de la civilización del Antiguo Egipto, donde intenta dar una muestra lo más completa posible de las distintas facetas de su sociedad, su cultura, sus creencias y todo lo demás. Y entonces esto lleva a un estudio exhaustivo y son proyectos que tardan años en realizarse. Y entonces el comisario es un poco el supervisor, el productor ejecutivo y el guionista también. O sea, que hace un poco lo que en cine sería un guionista, un productor y un director de cine. O sea, es un poco el que dirige todos los distintos departamentos y equipos de trabajo. Luego hay otros responsables que trabajan en equipo con el comisario, ¿no? Como por ejemplo mi compañera, Herminia Gisbert, que es la directora del Departamento de Bellas Artes y por lo tanto es el control de calidad de las piezas, pues corre a su cargo, ¿no? Y luego, por otro lado, está el responsable de la instalación técnica y de la producción en sí misma de todas las piezas y de que tengan el tamaño y tengan la forma adecuada y sobre todo del montaje, que es casi lo más complicado, ¿no? Porque es crear un mundo dentro de un espacio que está vacío. Y eso es el profesor Antonio Marí, ¿no? Y luego, aparte, pues cada uno de ellos a su vez trabaja con un equipo. Y el que supervisa todo y el que en cierta manera planifica la idea desde el principio, la diseña, como digo, que es un poco el guionista, pues soy yo. Yo tengo que supervisar que los datos que se dan en las cartelas y en las explicaciones son correctos, son fehacientes y que no cometemos ningún error. Aún así, por mucho que te esfuerces en una ciencia joven como la egiptología, a veces tampoco hay uniformidad de opiniones entre los expertos. Es decir, que yo como egiptólogo, porque hay una parte que es de interpretación, o sea, hablar de la vida, la muerte. Los egipcios creían en la magia, para ellos la magia era una ciencia de Estado. Es decir, el primer mago era el faraón. Y a partir de ahí había unas escuelas o colegios que estaban financiados por el Estado y donde se formaban los magos. Es decir, que para ellos temas como el simbolismo o la magia eran tan normales como para nosotros el periódico, las noticias o la economía mundial. Es decir, era una cosa que estaba... Y claro, meterse en ese mundo desde nuestro mundo. No es fácil entender la cosmovisión egipcia y por qué hacían lo que hacían. Sí, vale, sabemos que hacían pirámides y que hacían tumbas majestuosas, pero ¿por qué? ¿Para qué? Lo difícil. Y a mí siempre, desde que empecé a estudiar egiptología, hace más de 30 años, siempre me llamó la atención el intentar primero entenderlo y después saber explicarlo, ¿no? En este caso, en las explicaciones de por qué hacían esto los egipcios, por qué el ritual funerario era de esa manera, qué es lo que ellos creían que había después de la muerte, por qué el arte egipcio es tan monumental, es tan gigantesco, en fin, todas estas cosas. Y esto es la exposición. La exposición es un intento de explicarle a la gente normal, gente sencilla, que sirva también a los eruditos, que estos son los más difíciles, ¿no? Porque siempre te van a encontrar pegas o cosas que podían haberse explicado de otra manera, pero nunca llueve a gusto de todos. Fundamentalmente nosotros lo hemos enfocado a la gente normal, a explicarles por qué era como era la civilización egipcia y por qué hacían lo que hacían. Y hemos intentado crear
una especie de mini mundo o de burbuja de cosmovisión egipcia, que si tú has estado en la exposición sabrás que desde el momento en que cruzas el primer dintel, el primer que se llama pilonos, el primer umbral o portal egipcio, y entras dentro de la exposición, entras en otra dimensión, entras en otro mundo, mundo antiguo, olvidado. Sí, sí, completamente. Además, no solo el pilono, sino como decías, toda la muestra está muy enfocada a dar esa ambientación entre la arena, las explicaciones muy divulgativas, como decías. La exposición es efectivamente una burbuja y de hecho lo demuestra que en el primer fin de semana que estuvo expuesta la muestra tuvo más de 5.000 visitantes, que eso ya también es un dato a tener en cuenta. Y hay más de 120 piezas, si no voy mal, 120 réplicas. Ronda los 150. 150. Pues sí que lo recordaba mal entonces. Sí. ¿Y quiénes son las personas encargadas de hacer las réplicas? Porque decía en los rótulos, como decías, que son voluntarios y voluntarias de la fundación, pero ¿son estudiantes o...? Sí, yo soy presidente de la Fundación Sofía. Sofía significa sabiduría. Y entonces tenemos mucho gusto en estudiar historia antigua, historia del arte, arqueología, es decir, penetrar en el pensamiento, el arte y la cultura de las sociedades tradicionales y las civilizaciones antiguas. E intentar llegar al corazón de lo que fue Egipto, de lo que fue Grecia, de lo que fue Roma, de lo que fue Etruria, Mesopotamia, en fin, todas estas civilizaciones, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo no es solo estudiar en clase a través de estudiar pues arte egipcio, lengua egipcia, la organización sociopolítica egipcia o la literatura egipcia, sino que nosotros hacemos un enfoque aplicado y didáctico donde tanto los profesores como los estudiantes, luego, si quieren, claro, si les gusta el tema, colaboran en el taller en forma de voluntariado, que es el taller de Bellas Artes, y en este caso en concreto también en el taller de egiptología práctica. Y entonces esas mismas piezas y estatuas y relieves, pinturas y textos jeroglíficos que estudian teóricamente en el aula o en sus trabajos de investigación, pues los van a recrear con sus propias manos, intentando además, fíjate lo bonito que es, hacerlo dentro de lo posible, con los mismos pigmentos, con los mismos colores, con los mismos, si se puede, materiales o lo más aproximado a ello, porque, claro, pues por ejemplo, trabajar el granito, como hacían los egipcios, o trabajar el basalto, necesitaríamos una tecnología de punta de diamante o de láser que no tenemos. Pero hoy en día existen métodos muy interesantes, en gran parte químicos y tal, donde puedes realizar basalto artificial o piedra artificial, ¿no? Y entonces el resultado final es muy, muy satisfactorio. Pero estás realizando con tus manos y decorándolo y maquillando la figurita y mirando, pues es un complemento maravilloso, práctico y muy didáctico de cuando estudias eso mismo en el aspecto docente de la civilización, ¿no? De su arte, de su historia, de su pensamiento. Te acerca mucho al corazón, en este caso del antiguo Egipto, ¿no? Uh-huh. Y Son estas estudiantes y sí. profesores, y todos ellos son voluntarios, es decir, que es un proyecto que se suma dentro de los estudiantes. La Fundación Sofía fundamentalmente, su eje, el corazón de la Fundación Sofía es una fundación docente, privada, pero su corazón es un centro de estudios filosóficos y artísticos, ¿no? Y entonces en sus múltiples cátedras, aulas y talleres que tiene, pues estudiar y la egiptología ocupa un papel bastante central. Entonces la gente por un lado lo estudia, por otro lo practica, y hay un tercer aspecto práctico que sé que te va a gustar, que es que además todo eso que hemos estudiado en el aula y que lo hemos recreado con nuestras propias manos, luego nos organizamos viajes didácticos a Egipto para verlo allí en directo. Uh-huh. Y eso es fascinante, porque eso sí que impresiona, ¿no? Claro.
Me imagino. Ya solo esas piezas, las que están en el centro de Tomás y Valiente de Fuenlabrada, impresionan. Que, ¿cómo se trasladan? ¿Cómo se hace? ¿Se hace por partes o van todas juntas? Porque los pilonos, esos que hablábamos, o el obelisco también me parece complejo. Bueno, las piezas que son muy grandes son por partes, claro. Hay que ensamblarlas una vez allí. Ujú. Se empieza a trabajar desde 2 semanas antes, por lo menos en la instalación, 2 o 3 semanas antes. Hay que ensamblarlas. Las piezas que son de tamaño mediano o de tamaño más pequeño, esas van directamente, ¿no? Ya están elaboradas y acabadas y por lo tanto no hay ningún problema, ¿no? Perdona, que estoy constipado. No te preocupes. Y entonces, claro, si me hablas del obelisco o de los... Hay elementos que los pilonos, que el pilono que es una imitación a escala del pilono de entrada al templo de Luxor, con una pequeña muestra de la avenida de las Esfinges y de los obeliscos, eso hay que ensamblarlo allí. Sí. O sea que hay mucha faena de instalación y montaje, ¿eh? Y Se luego nota. hacerlo de manera que hay que envejecerlo, que no parezca nuevo, sino que darle un realismo, ¿no? Y todo eso es una magia, porque luego se genera una atmósfera donde, bueno, la otra vez que se expuso, sobre todo esta exposición, en el año 22, pues ya la gente quedó gratamente impresionada, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje que se quiere lanzar con esta muestra? Pues que es nuestro patrimonio cultural y espiritual y filosófico. Es Ujú. decir, porque esté alejado en el tiempo, en el espacio, no pienso yo, al menos es un poco el enfoque, la filosofía de la Fundación Sofía, ¿no? Eh, es bueno recuperar, recordar y conocer el patrimonio artístico, cultural y espiritual de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra humanidad. En Egipto se encuentran las raíces de las distintas civilizaciones que florecieron en la cuenca mediterránea. Todos los sabios del mundo clásico de Grecia y Roma y también de Creta y de muchos bebieron de las fuentes del Nilo. Ten en cuenta que la historia de Egipto empieza alrededor de mediados del cuarto milenio antes de Cristo. Ujú. O sea, cuando Egipto inicia su primera dinastía alrededor del 3300 o 3150 antes de Cristo con el primer faraón histórico, nosotros aquí andábamos con taparrabos, vestidos con pieles, cazando osos con palos y piedras. Y allí, sin embargo, ya tenían escuelas de escribas, ya tenían doble ministerio de Hacienda del norte y del sur, oficinas del catastro, escuelas para los niños que se llamaban las casas de la vida, tenían todo un sistema de funcionarios, un sistema de gobierno y un sistema legislativo de derechos y deberes de los tribunales. Entonces, claro, nos llevaban pues 3000 años de adelanto, lo que significa que las demás civilizaciones que vinieron después, como fue el mundo griego, como fue Roma, como fue Etruria, Creta, etcétera, bebieron en mayor o menor medida de las fuentes de la sabiduría y la civilización de Egipto. Esto lo explica muy bien Herodoto en su libro 2 de la historia, ¿no? Herodoto, el padre de la historia, escribió los 9 libros de la historia, el segundo está consagrado a Egipto, y él fue allí y dice todo lo que nosotros los griegos, dice, le debemos a Egipto. La medicina, el calendario, o sea, te empieza a decir todo lo que han aprendido. Y prácticamente todos los sabios del mundo griego, todos los que son famosos, Pitágoras, los tres grandes pensadores del mundo griego, que son Orfeo, Pitágoras y Platón, ¿no? Que configuraron el pensamiento griego, estudiaron en las escuelas de sabiduría del Antiguo Egipto. Igual Ujú. que él, Platón, Plutarco, Solón, todos, todos prácticamente todos los principales filósofos y pensadores, en más o menos tiempo estudiaron en las escuelas de sabiduría de Egipto y luego elaboraron su propio pensamiento, su propia cultura, ¿no? Pero las raíces están así. Tú sabes que nosotros nos ha enseñado en el colegio
que Grecia es la madre de Occidente, ¿no? La madre cultural, de nuestros cánones artísticos y de nuestro pensamiento. Si Grecia es la madre, Egipto es el padre, porque Egipto es el que instruyó y nutrió la cultura griega, ¿no? Y por eso digo que Heródoto en ese sentido es muy clarificador, ¿no? Porque Ujú. te enumera todo. Tú fíjate que Heródoto dice, por ponerte un ejemplo, para que veas el avanzado sistema que tenía el antiguo Egipto, que había más de 100 especialidades médicas en el antiguo Egipto. Especialistas de los ojos, de los oídos, de la piel, de los huesos, del sistema digestivo. O sea, especialidades colegiadas. Es decir, que para que uno fuera especialista tenía que haber un colegio de médicos que aparte de examinarle le considerasen cualificado. Y los egipcios esto de los títulos oficiales y profesionales se lo tomaban muy en serio, ¿eh? Muy, Ujú. muy, muy en serio. Entonces, estamos hablando de una civilización que 1000 años antes o 1500 o 2000 años antes de la nuestra tenía más de 100 disciplinas de especialidad médica, por ejemplo. Y lo mismo pasa con la astronomía, lo mismo pasa con la arquitectura, que tenían escuelas de arquitectura, y lo mismo con tantas otras cosas. Por eso cuando vemos los monumentos egipcios nos quedamos boquiabiertos, como diciendo, pero bueno, ¿esto cómo se pudo hacer en el 2500 antes de Cristo, ¿no? O en el 3000 o en el 2000? Nos Sí, quedamos como quizá diciendo, algo no me cuadra aquí, aquí hay no un misterio. solo por la grandeza de ellos, sino también por cómo son, por la belleza, por lo que significan y porque tienen mucha, mucha historia detrás. Bueno, y porque siguen en pie, muchos de ellos, que eso también es de admirar. Hablábamos con Cristina Mora, la concejala de Cultura de Fuenlabrada, y ella nos confesaba que algunas de las piezas se habían hecho específicamente para esta exposición. ¿Nos puedes desvelar algunas de ellas? Sí, mira, por ejemplo, en el templo de Edfu, que es un templo consagrado al dios Horus, que está en el medio Egipto, tirando un poco más hacia el sur, hacia Tebas. En la entrada, en la fachada principal, la fachada se llama Pilono, hay dos halcones de más de 2 metros de altura, de 3 metros de altura, dos halcones que custodiando el umbral que representan al dios halcón, ¿no? Al dios Horus, que era el protector y, por así decirlo, del faraón, ¿no? La identificatio dei del faraón, como el dios Horus. Y hay dos halcones que están hechos a tamaño original, que son gigantescos. Estos son una de las piezas. Otra de las piezas nuevas para la exposición de Fuenlabrada es el carro de Tutankamón, uno de los carros, porque en el tesoro de Tutankamón había varios carros, ¿no? Y uno de los carros está hecho también a tamaño natural y que impresiona, es espectacular. Otra de las piezas también, por ejemplo, es la de la estatua que está en el Museo del Cairo, que está considerada una de las joyas y de las obras más perfectas de arte de la estatuaria egipcia y que pertenece curiosamente a la cuarta dinastía, ¿no? Al hijo de Keops, que se llamaba Kefren. Bueno, en egipcio Jafra, ¿no? Keops en su nombre original egipcio era Jufu. Y la estatua del faraón Kefren, que está hecha en granodiorita verde, que es uno de los materiales más duros que existen, solo se pueden cortar con punta de láser o de diamante, tiene una perfección anatómica, la original, que es asombrosa. Y entonces se ha reproducido esa estatua, por ejemplo, también para la de Fuenlabrada. Y bueno, estas serían un poco algunas de las más importantes piezas, ¿no?, que tenemos, que se han hecho para varios pilonos, como el pilono del templo de Luxor, con los obeliscos y con la estatua, con los colosos de Ramsés también. Todo eso también es novedad con las esfinges, la avenida de Esfinges. Eso también se estrena en la exposición de Fuenlabrada. Ujú. Entonces son muchas Y las novedades que se pueden ver. sí, son bastantes, sí. Ujú. Y ahí hay desde la tumba, una de las tumbas más antiguas, cuyo original está en el Museo Británico, que es la tumba del hombre de Gebelén, hasta, bueno, muchos
muchas piezas de la tumba de uno de los más bien últimos faraones, que fue Tutankamón, ¿no? El joven rey Tutankamón. Y está uno de los sarcófagos de oro, y está la máscara de Tutankamón, y está... Perdona. Nada. Y luego también de novedad hay varias capillas. Hemos recreado varias capillas, que esto es novedoso y a la gente parece que le impresiona positivamente, le gusta mucho, ¿no? Hay una capilla que está, que es como un templete, y dentro del templete hay 3 capillas, y una de ellas todavía es la única que sepamos que conserva a la estatua de la diosa viviente. Para ellos las estatuas eran el soporte material de la encarnación del Ka de una divinidad, ¿no? Entonces, en este caso, una diosa, que era la diosa Leona, la diosa de Memphis, compañera de Ptah. Y entonces esta diosa Leona, que se la consideraba la ejecutora del destino, ¿no? Y que es una diosa que inspira mucho respeto, esta diosa Sekhmet, que significa la poderosa, es la única estatua que permanece originalmente en su capilla, en su templo, porque cada vez que han intentado moverla para llevarla a un museo, hay otras estatuas de Sekhmet, tanto en el British como en el Louvre, como en el Museo del Cairo, similares. Pero es que esta era una estatua viviente, es decir, esta estaba en el Santa Santorum, en la capilla más sagrada del santuario. Ujú. Y cada vez que han intentado cogerla para llevársela, o eso nos cuenta, tengo un amigo mío de hace muchos años, egiptólogo egipcio, y me cuenta algunas historias interesantes, y por ejemplo, que cada vez que se ha intentado mover, pues empezaban a temblar los muros y empezaban a ver como si hubiera un corrimiento de tierra, o se empezaba a caer arenilla del techo, y vamos a dejarla, que se quede donde está, como el chiste, ¿no? Que se quede como está. Vamos a dejarlo ahí, no la toquemos, porque bueno, en Egipto pasan cosas Los que misterios de no Egipto. todas tienen explicación. Con lo cual esta diosa es la única que reside en su casa, y es muy interesante ir a verla. Y hemos reproducido, humildemente, claro, pero hemos reproducido esa capilla donde está la diosa, y además le hemos añadido de fondo una letanía, o sea, una plegaria, una invocación pronunciada en lengua egipcia antigua, lengua jeroglífica, con la pronunciación lo más exacta posible, claro. Ujú. Y está de fondo, entonces tú entras en la capilla y oyes como si hubiera unas sacerdotisas que estuvieran entonando una letanía egipcia. Claro, son unos altavoces que están escondidos, pero crea un ambiente muy misterioso, muy interesante, ¿no? En otra capilla, por ejemplo, está el dios Anubis en su catafalco, que era el guardián de la necrópolis y el guía de los muertos, de las almas de los difuntos, el que los guiaba en su viaje fantástico por la geografía del inframundo. Y entonces está Anubis en su catafalco, y esta capilla y esta pieza de Anubis que le ilumina un foquito es el dios Chacal, el dios que tiene una mirada impresionante. Bueno, pues esta le encanta, pero sobre todo a los niños. No sé qué fascinación ejerce que los niños se quedan pasmados delante de la estatua de Anubis. Esto ya nos pasó cuando expusimos la exposición aquí en Mallorca en el año 22, en donde pudimos conmemorar, ¿no?, el centenario de la egiptología y también del descifrado de la piedra jeroglífica, el bicentenario, Ujú. y con motivo de eso se expuso aquí en Mallorca. Y bueno, niños que entraban ahí se quedaban mirando delante de la estatua y no querían irse. O sea, esa capilla es muy especial. Y luego hay una última capilla, también muy bonita, que es la del dios del inframundo, el dios de la eternidad, el señor de las almas en el más allá, Osiris, que para los egipcios era muy importante. Sentían una devoción por él espectacular, ¿no? Y en Ujú. esta capilla lo que hemos hecho es representar, detrás de la estatua grande de Osiris, está representada la constelación de Orión, porque astronómicamente, en su simbolismo celeste, al dios Osiris se identificaba con Sahu, la constelación de Orión, ¿no? Se Ujú. decía que
él era el señor de la eternidad, del más allá, y que cuando las almas iban, llamémosle al cielo o a su paraíso y se liberaban finalmente de su estancia terrestre, moraban allí en la constelación de Orión junto a su padre Osiris, ¿no? Y entonces hemos representado también esta capilla con el dios y con una imagen espectacular en color de la constelación de Orión detrás, ¿no? Sahu, que decían los egipcios. Pues ya solo nos queda invitar a todos los madrileños, madrileñas y todas las personas que se quieran pasar por el Centro de Arte Tomás y Valiente a que asistan a esta muestra que está hasta el 21 de junio, o sea que sigue quedando tiempo, y recordar también que es una muestra gratuita, que esto también animará a muchas familias, niños y niñas a visitarla. Pues yo espero que no les defraude y que les guste mucho. También al final, añado para que la gente lo sepa, a la salida ya del recorrido hay una sala de proyecciones donde proyectamos en continuo, en bucle, 4 producciones audiovisuales nuestras, donde uno habla del ritual funerario, otro habla de la cosmovisión egipcia y, en fin, que están bastante bien para el que quiera saber más. Se puede sentar con una música maravillosa a ver los audiovisuales en la sala de proyecciones. Así ¿Sabes? es. Pues espero veros a todos allí y que nos veamos en Fuenlabrada. Y muchísimas gracias, Javier Vilar, por darnos este ratito. Muchísimas gracias a vosotros.